En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía, que ya desde esta tarde corresponde al cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesús, al empezar su misión, recorría la región de Galilea, anunciando la buena noticia de Dios y liberando de todo mal. Jesús habla con convicción y con fuerza y llega al corazón de quienes lo escuchan. Y hoy también, en el primer milagro que nos narra el Evangelio de San Marcos, libera, es como un resumen de lo que hará Jesús en toda su vida. Dispongámonos pues a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que sanas los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que sostienes a los humildes, Cristo, ten piedad. Tú que anuncias la buena noticia a los pobres, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Delia Miramontes, Luquita Aguirre, por Elvira Romero de Flores en su cumpleaños, Esther Covarrubias, familia Brambila, Abelar Salcedo, familia García Pérez, familia Orozco Urtiz, por la salud de los miembros de la familia Rivera Vega, familia Van Ingen, familia Vázquez Santana, por la salud de Graciela Torres de Gómez, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, José Manuel Gómez Vaca, Leticia Flores, Leticia Michel, Lucy Bobadilla, Manuel Torres Bisuet, Marta Alicia Gutiérrez, Marta Gutiérrez Ruiz, por Luz Aida Sierra Valencia en su cumpleaños, Miguel Ángel Flores y familia, Miguel Flores Rodríguez por su salud, Ofelia Pérez de Flores, Pedro Mesa Lizaola por su salud, por los enfermos de COVID, por los médicos y enfermeras que los atienden, Rosa Elena y Francisco Javier Rivera Mireles, por la salud de Rosa Guillermina y Teresita de Jesús Mireles Cueva, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Agustín Huitrón Guerrero, Ana Rosa Arellano, Armando Ornella Cervantes, Aurelia Guzmán Núñez en su 9º aniversario, Carlos Rodríguez Ortega en su triduo, Carmen Alicia Fierro Ruelas en su triduo, Felipe de Jesús Mallorquín, Gilberto Briceño Padrón, Guadalupe Madero Atondo en su triduo, Héctor González, Héctor Martínez Sandoval en su 3er mes, José Inés Ávila Pérez, José Luis Andrade, Luz Elena Rizo Torres, María Luisa Rueda de Torres en su triduo, María Elena Buen Plancarte en su 5º aniversario, María Guadalupe López Pérez, Miguel Ángel Flores Torres, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rosa María Legaspi y las ánimas del purgatorio. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que haya siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención
La palabra de Dios. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario. Así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios. Salmo responsorial, vamos a cantar. Alabemos al Señor, nuestro Dios. ¿Todos? Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. ¿Todos? Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. ¿Todos? Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. De pie. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El libro de Job sabemos que fue escrito con la intención de tratar de darle una respuesta al sufrimiento humano, sobre todo al sufrimiento del justo, porque en la antigua concepción judía sufría el que era malo, era consecuencia de su pecado, consecuencia de su maldad. Por tanto, si Job es bueno, ¿por qué sufre? Es la pregunta que se hace el autor de este libro. ¿Por qué sufre el justo? El justo sufre de forma misteriosa, incomprensible. No es como una paga o un castigo a lo que hace, porque el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Bueno, eso lo sabemos ahora, pero en la antigüedad, sobre todo en el pensamiento judío, el premio o el castigo se recibía en esta vida, sobre todo en la primera parte del Antiguo Testamento, cuando aún no habían recibido los judíos la revelación de que había después de esta otra vida. Por tanto, en esta vida se recibían bendiciones si uno se había portado bien, o se recibían maldiciones si uno se había portado mal. El botón rojo que está ahí es ese. Con ese se encienden los micrófonos, nada más, no hay que encender nada más. San Pablo, en la segunda lectura, dice con toda claridad: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación, el anuncio del Evangelio. San Pablo sabe que más que una profesión, es una vocación. Una profesión se ejerce con la intención de obtener un beneficio. Yo doy un servicio y me deben remunerar, así por ejemplo el médico, el arquitecto, el ingeniero, el abogado. Pero el que anuncia el Evangelio no lo hace como profesión, lo hace como vocación, porque ha sido llamado para anunciar el Evangelio, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. El anuncio del Evangelio es gratuito, no se hace esperando ningún beneficio. Y por eso San Pablo dice: no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Él siente que esta ha sido la vocación que Dios le ha dado: anunciar el Evangelio, anunciar a Jesucristo. Y por eso entonces dice:
Si yo lo hiciera por iniciativa propia, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Es la misión que ha recibido San Pablo: anunciar el Evangelio a los gentiles, o sea, a los paganos, a los que no conocían a Dios. Y entonces dice San Pablo, ¿y entonces en qué consiste mi recompensa? En predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. San Pablo ha ejercido siempre su misión desinteresadamente. El anuncio del Evangelio lo hizo solo pensando en el bien de los demás, buscando la salvación de todos. Al final dice Pablo, me he hecho débil con los débiles para ganar los débiles. Me he hecho esclavo con los esclavos para ganar a los esclavos. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Es decir, el anuncio del Evangelio hay que llevarlo a todas partes, a todos los rincones. Una tarea que no compete solo al Papa, a los obispos y a los sacerdotes, sino a todo bautizado. Por eso cada uno de nosotros debe ser consciente de esta misión que, al igual que Pablo, ha recibido cada uno de los bautizados. Llevar el Evangelio a nuestra casa, a nuestra familia, llevar el Evangelio a nuestro trabajo, a nuestra oficina, llevar el Evangelio a la calle, con los parientes, con los amigos. Tristemente, muchos cristianos somos cristianos vergonzantes, o sea, nos avergonzamos de nuestra fe. Nunca hablamos de ella y hasta nos da pena hacerlo. Es más, cuando alguien critica nuestra fe o nuestra religión, nos quedamos callados y probablemente incluso a veces hasta nos sumamos a esas críticas. Por eso somos cristianos vergonzantes, nos avergonzamos de la fe y no la defendemos con firmeza. Muchos cristianos son perseguidos actualmente en el mundo y muchos mueren por dar testimonio de su fe. Deberíamos aprender de la valentía de tantos y tantos hermanos nuestros que defienden su fe hasta con su propia vida. Deberíamos anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, con oportunidad y sin ella, como hacía San Pablo. En el Evangelio escuchamos este conocido pasaje del inicio del ministerio de Jesús. Recordemos que estamos oyendo los primeros pasos de Jesús, hemos iniciado el tiempo ordinario. Jesús ejerce su tarea, ejerce su ministerio. ¿Y dónde lo hace? En la vida cotidiana, entre las personas. El domingo pasado escuchábamos el Evangelio que nos hablaba de aquel hombre que fue curado de un espíritu inmundo. Es decir, Jesús ha venido a liberar al hombre del mal, ha venido a liberar al hombre de la esclavitud, del demonio y del pecado. Primer milagro narrado por el Evangelio de San Marcos, la expulsión de un demonio. Pero ahora escuchamos que después de salir de la sinagoga, Jesús se dirige a la casa de Simón y de Andrés y le avisan que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó, es decir, le concedió la salud. Dice el Evangelio, en el momento se le quitó la fiebre. Jesús tiene poder para vencer al demonio, Jesús tiene poder para dar la salud a los enfermos. Son las dos obras fundamentales con las que se hace presente el reino de Dios: expulsión de demonios, curación de enfermos. Es que el reino de Dios no puede solamente anunciarse con palabras, se tiene que hacer presente con las obras también. Y nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, tenemos que hacer presente el reino de Dios en el mundo con nuestras palabras, pero también con nuestro testimonio, con nuestra vida, como hacía Jesús. Tal vez nosotros no podremos hacer milagros, tal vez nosotros no podremos hacer prodigios como los que hacía Jesús, de expulsar demonios, no podremos tal vez curar a enfermos, pero cuánto bien podemos hacer con una palabra de aliento, con una palmada en la espalda a una persona que se siente decaída, desanimada, desalentada. En este tiempo de pandemia, con una llamada.
que le podemos hacer a una persona que está sola, que está sufriendo. Hay hijos que no les llaman ni a su madre. Con razón el Papa Francisco decía, pecado mortal, los hijos que se olvidan de sus padres. Hay hijos que ni siquiera se acuerdan de sus padres. Deberíamos acordarnos no solo de nuestros padres, sino de las personas mayores de nuestra familia, de los conocidos y amigos, hacer una llamada. En ese tiempo, ¿qué tan valioso es? Como si fuera un milagro. Hay personas que después de hablar por teléfono con alguien que se acuerda de ellos, encuentran motivos para seguir adelante, para continuar la vida. Sienten fortaleza. Por eso, qué importante, esos gestos y esos signos. No sé si ustedes hayan hecho, yo sí lo he hecho, el intento de detenerse en el semáforo, cuando hay personas pidiendo. En ese tiempo de pandemia, muchas personas ni siquiera bajan el vidrio, no vaya a ser que me vaya a contagiar la persona que está pidiendo. Bajar el vidrio, saludar a la persona que se acerca a pedirme e incluso preguntarle cómo está. Se quedan sorprendidos porque nadie les pregunta cómo se siente, cómo amaneció. Las personas se quedan a veces paralizadas. Alguien se está preocupando por mí. Y hay gente que en ese ratito, lo que dura el semáforo, le dicen a uno tantas cosas. Amanecí muy mal de mis piernas, mire, vengo a pedir dinero porque quiero comprarme una medicina. Y es cuando siente uno el impulso de ayudar con más generosidad, porque sabe que aquellas personas que están ahí, muchas de ellas, genuinamente están pidiendo por una necesidad. Yo he escuchado a personas que dicen, no ayudes, esa gente holgazana, charlatanes, esos nada más engañan, no necesitan. La verdad es que ¿cómo generalizamos cuando no conocemos la situación de las personas? Por eso había que hacer presente el reino de Dios con palabras y con obras. Y a veces las obras son tan sencillas. Sacar unas monedas, pero no desenfadadamente de nuestra bolsa como para quitarnos a alguien de encima, sino más bien interesados en ayudar a quien lo necesita. Eso también hace presente el reino de Dios, como hacía Jesús. Y dice el Evangelio que al atardecer, cuando se ponía el sol, le trajeron a Jesús todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Y Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Es lo que ha venido a hacer Jesús. Jesús ha venido a hacer presente el reino de Dios. Las acciones de Jesús son liberadoras. El demonio esclaviza, el demonio ata. Y por eso el pecado nos hace sentir esclavos. Jesús ha venido a liberar, y ha venido a liberar de veras. Por eso, en esta noche sintamos el deseo de buscar a Jesús, la confianza de saber que en el poder que Jesús tiene encontramos liberación y sanación, como encontraban los poseídos y los enfermos de su tiempo. Dice al final el Evangelio que muy de madrugada, cuando estaba todavía muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En esta tercera escena del Evangelio, que sucede al día siguiente, se nos presenta a Jesús levantándose muy de madrugada a hacer oración. Jesús entendía la necesidad que tenemos todos de un contacto cercano con Dios para que nuestra vida tenga sentido, para que encontremos fuerzas para seguir adelante en medio de los problemas de la vida diaria. Desgraciadamente hacemos poca oración. Tenemos tiempo para otras cosas, pero a veces no para la oración. Si dedicáramos más tiempo a Dios, veríamos cómo nuestra vida se transforma. El contacto con Dios cambia la vida. A Jesús le daba fuerzas para realizar su misión. Por eso se levantaba temprano, antes de comenzar la jornada, todavía oscuro, y se ponía en contacto con su Padre Dios.
Si nos levantáramos 5 o 10 minutos antes de lo que estamos acostumbrados, o si durante el día apagáramos el celular durante un rato, la televisión, nos desconectáramos del Wi-Fi o del internet e hiciéramos silencio para ponernos en contacto con Dios, qué distinta sería nuestra vida. Qué distinta sería nuestra vida, inundada de la presencia de Dios. Los discípulos fueron a buscarlo y le dijeron: todos te andan buscando. ¿Qué le quisieron decir con esa expresión? ¡Aprovecha! ¡Te hiciste famoso! ¡Aprovecha! El triunfalismo fácil, que Jesús no quiere aprovechar, porque eso viene del demonio. Eso viene del demonio. De ese éxito chabacano que luego pasa con rapidez. ¿Por qué buscan a Jesús? ¿Por qué les hizo milagros? Lo ven como un taumaturgo, y un taumaturgo en la antigüedad era un hacedor de milagros, un hacedor de prodigios, pero no lo ven como el Hijo de Dios, con el que hay que comprometerse. Por eso entonces Jesús lo único que responde: vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Jesús no se deja tentar por ese éxito fácil, y más bien le dice a los discípulos: hay que seguir cumpliendo la misión, y la misión es anunciar el Evangelio. Y dice el Evangelio que recorría toda Galilea, predicando en las sinagogas, expulsando a los demonios. Esa es la misión de Jesús: hacer presente el reino de Dios con obras y palabras. Las palabras son las que Dios le ha mandado decir a Jesús y son las que nosotros oímos ahora en el Evangelio. Escuchemos con atención las palabras de Jesús y pongámoslas en práctica para que tengamos vida en nosotros, para que tengamos vida eterna. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer profesión de nuestra fe. Van a responder diciendo: sí creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el deseo de que la vida y la salvación de Jesús lleguen a todo el mundo, presentemos al Padre nuestras plegarias. A cada petición responderemos diciendo: escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Francisco, por los presbíteros y los diáconos, para que sepan transmitir al pueblo de Dios la alegría de creer en el Evangelio. Oremos: escúchanos, Padre. Por los religiosos y religiosas, para que sean siempre una presencia viva del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Oremos. Por los gobernantes y por los legisladores de México, para que, electos para servir al pueblo, busquen el bien de la mayoría. Oremos. Por las mujeres que son víctimas de violencia, para que sean protegidas por la sociedad y su sufrimiento sea atendido y erradicado. Oremos. Por los enfermos, especialmente los niños que padecen cáncer, para que vivan su dolor sostenidos por la fuerza de Dios y el cariño de quienes los rodean. Oremos. Por nosotros, para que demos con nuestra vida un buen testimonio del amor y la salvación de Jesús. Oremos. Dios nuestro, que nos has manifestado tu amor por medio de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que, siguiendo el ejemplo de Cristo, compartamos los sufrimientos de nuestros hermanos y animemos con la luz de la esperanza a los que sufren. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo a ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la palabra del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas para acercarse a recibir la comunión deben hacer una fila en el centro, tomando su distancia, poniendo gel en sus manos. Recuerden que hay que llevar la hostia consagrada en cuanto la reciban a su boca, delante del ministro, por favor.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a despedirnos de las cenizas de nuestra hermana Carmen Alicia Fierro Ruelas. Después de haber orado por nuestra hermana Carmen Alicia, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quite la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea que hoy en esta iglesia se despide, con aires de tristeza se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos pues mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua con que vamos a rociar ahora las cenizas de esta hermana nuestra nos recuerda que en el bautismo fue hecha miembro del cuerpo de Cristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestra hermana Carmen Alicia, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbrala, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo gocen el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin, y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestra hermana para que, terminada el duro combate de su vida mortal, entre como vencedora por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. Y que a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerta, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamada a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor le conceda su paz y la vida eterna. Amén. Antes de terminar la celebración y para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les voy a pasar unos avisos. Durante el mes de febrero seguimos recibiendo la colecta anual de la Cooperación Diocesana, también conocida como diezmo. Hemos dejado sobres en la notaría y en la mesita del centro del templo para que de ahí tomen los que necesiten, quienes aún no lo tuvieran. En los sobres indica cómo cooperar, pueden llevárselo y entregarlo otro día. Debido a que la situación de la pandemia aún es grave y en conformidad con las disposiciones de las autoridades, seguiremos celebrando la Eucaristía a puerta cerrada hasta el 12 de febrero, a menos que las autoridades digan otra cosa. La misa la estamos transmitiendo en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7:30 y domingo a las 12 y a las 7:30. Les invitamos a seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir para que puedan verla a otra hora. Hasta el 12 de febrero, la notaría abrirá de lunes a viernes de 5 a 7:30 de la tarde y el sábado de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde para que lo tengan en cuenta. El templo no se está abriendo en estos días para la oración personal. Les invitamos a acudir a la capilla de adoración que está a su disposición las 24 horas del día. Este fin de semana es el primer fin de semana del mes. Normalmente ofreceríamos despensas para ayudar a los más necesitados, pero como en esta ocasión es imposible ofrecerlas al final de las misas, queremos invitarlos a pasar a la notaría y dejar sus donativos para despensas, para que no dejemos de ayudar a las casi 200 familias que reciben su despensa cada mes. Debido a la inseguridad y a los varios robos sufridos en la capilla de adoración, y para controlar el acceso solo a quien quiera entrar en la capilla para orar, se mandó a instalar una chapa electrónica de combinación numérica que ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, presentar identificación con foto y dar unos datos básicos como nombre, domicilio y teléfono. Esta medida se tomó para seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos su comprensión y apoyo.
Nos han preguntado si tenemos gastos en la parroquia, incluso en estos días en que está cerrada. Bueno, la parroquia, con ingresos o sin ingresos, continúa teniendo gastos constantes. Los recibos de la luz, acabo de pagar la luz, son 9,000 pesos cada bimestre. El agua, 5,000 pesos. Teléfono, sueldos de los empleados, secretaria, sacristán, personal de limpieza, flores, mantenimiento, compra de hostias, vino, utensilios de aseo, material de limpieza, gel, sanitizante, cubrebocas, etc. Si alguien gusta dar un donativo, puede hacerlo trayendo su donativo personalmente a la notaría o mediante transferencia. Para hacerlo les pedimos llamar a la notaría en horario de oficina y pedir el número de cuenta. Dios les premie su caridad. En la mesita del centro del templo pueden encontrar el folleto de los 5 minutos de oración y el periódico semanario para que puedan llevar un ejemplar cuando vengan por aquí. También pueden encontrar el misal de febrero en la notaría o en la sacristía para que ahí lo soliciten. Vamos a terminar nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches.